buenas noches, estimados televidentes de Herbicias TV y de este programa Pulso Juvenil. Nuevamente reunidos aquí para seguir analizando nuestros temas de realidad política nacional y regional, pero también dando una mirada crítica al momento coyuntural que vive nuestro país. Bueno, el Perú es un país de todas las sangres, decía Arguedas, pero al decir de todas las sangres yo aumentaría de todos los pensamientos, porque, y si lo llevamos en el ámbito político, todos queremos pensar o tener o dar un voto distinto. Pareciera que lo de la crisis política en el Perú es una vida diaria. Pareciera que este programa ya lo hubiéramos hecho hace un mes, hace 2 meses, un déjà vu, propiamente, hablando de la juramentación de un nuevo gabinete, de la crisis de los ministros que no gozan de la credibilidad. En fin, el Perú está. Decía un famoso comediante, Sofocleto, una frase muy cruel, pero que si ustedes lo analizan, el Perú es un país infectado de cojudos, decía Sofocleto. Y si uno analiza la primera, va a decir, generalmente le va a parecer grotesco lo que dice, pero al final, cuando uno ve los resultados de un proceso electoral, de cómo porcentajemente, por qué se votó así, uno va a esa reducción, y era lo que iba Sofocleto a esa elección, a ese tema de decir esa frase. Y el Perú es eso. El Perú, yo creo que además que Sánchez sigue siendo el retrato de un país adolescente, pero no porque sea un país que esté condenado, sino porque su clase política está condenada, su sistema de partidos está condenado a ello. Tenemos un Congreso que está haciendo a última hora arreglos para las elecciones del próximo año municipales y regionales. Tenemos un Jurado Nacional de Elecciones que saca comunicados y dice que los movimientos no están preparados para elecciones primarias. Tenemos a congresistas que intentan introducir a última hora cambios. El Perú tenemos también esa discusión famosa de que cambiar la Constitución o no. Justamente hoy día vamos a hablar con un joven que sabe del tema. En fin, hay mucho por conversar, pero vamos a empezar sobre todo a hablar de lo que acaba de ocurrir hace unos minutos, que es el voto de confianza hacia el gabinete de la señora Mirta Vázquez. Para ello, el día de hoy nos está acompañando un gran amigo, un gusto nuevamente de verlo. Su nombre es Michel Neira Meléndez, piurano, talareño para ser exactos. Él es consultor de Pretor, y es un gusto para mí tenerlo el día de hoy nuevamente aquí en el programa. Michel, tu saludo para todos los televidentes de este programa y para toda la región Piura. Muchas gracias, Alexis. Muy buenas noches a todos tus amigos televidentes que siempre siguen tu programa, un buen programa. Yo también lo sigo y definitivamente pues también, digamos, sorprendido, ¿no?, por lo de hoy, pero creo que todavía la esperanza se guarda. Siempre he sido una persona de esperanza y creo que esperamos todos los peruanos que las cosas mejoren para el bien de nuestros bolsillos, de nuestras familias, de nuestros hijos, ¿no? Michel, vamos directamente hablando sobre lo que construye nuestra política, de lo que trata nuestra política. ¿Por qué crees que el gobierno de Castillo sigue siendo un gobierno que da, a mi entender, y creo que ya hasta los que han votado por él pueden decir que Castillo llegó al poder y no sabía qué hacer, y no sabe qué hacer? Y creo que en estos 100 días que se han cumplido se representa esa figura. El domingo salió una nota periodística de Vladimir Cerrón en El Correo. El verdadero jefe de este partido Perú Libre, salió a decir: nosotros no estábamos preparados para un triunfo presidencial, estábamos solamente calculando pasar la valla electoral. Bueno, se dice que el rencor y el odio hacia una postura política llevó al poder a Pedro Castillo. Michel, ¿por qué el Perú está condenado a vivir constantemente, pareciera, en una crisis política? ¿Por qué la crisis política de Pedro Castillo se mantiene aún 100 días después de iniciado su gobierno? ¿Culpa de los empresarios? ¿Culpa de este Congreso obstruccionista, como algunos mencionan? ¿Qué pasa
con el presidente Pedro Castillo y con este gobierno que no tiene rumbo? Lo que creo que está sucediendo es que estamos intentando pasar a una etapa de madurez democrática, ¿no? Creo que, o sea, digamos, no se entiende muy bien el hecho de cuándo una democracia es madura. Una democracia es madura cuando es más crítica, ¿no? Crítica con sus funcionarios, con su administración pública, con el Estado, con aquella gente que ha sido elegida para ejercer el poder, ¿no? De manera provisional, temporal. Entendemos que durante estos últimos años, casi más de 20 años, el país se ha ido desarrollando económicamente, la gente ha tenido acceso a la educación, a una mejor condición de vida. Obviamente estoy hablando de un sector, ¿no? Que es la clase media. Todavía hay otro sector muy importante, que es la clase, digamos, a la cual no tiene acceso a recursos económicos como la clase media, ¿no? Y también está la pobreza extrema, que todavía no ha solucionado el problema de, pues, tener dinero suficiente para alimentar a su familia y para darle otras oportunidades, como la oportunidad de tener una mejor educación, ¿no? Entonces, hay que entender un poco que esta suerte de evolución económica ha llevado también a una evolución educativa, lo que lleva a ejercer mejor nuestros derechos. Y la forma de ejercer nuestros derechos es, por lo general, adquiriendo esa información del rol de los medios de comunicación, los buenos medios, ¿no? No los que te transmiten información falsa. Pero obviamente en ese afán y en esa adaptación también al mundo moderno es que se generan estas luchas constantes sociales, reclamos en redes también sobre la forma en que el gobierno está llevando las cosas. Ahora, esto se pone más grave, ¿no? Esta suerte de cambio emocional de nuestra nación se agrava ¿con qué? Con el hecho de que tenemos un presidente que, por más que se le ha dado la oportunidad de reivindicar su camino 1, 2 a 3 veces, insiste en tomar pésimas decisiones. Creo yo que, y es algo, y te voy a comentar algo aquí, es importante el hecho de no haber dicho absolutamente nada cuando se supo sobre la reunión donde chaparon a su ministro del Interior, ¿no? A la cabeza, a la autoridad que nos obliga a quedarnos en casa en una festividad acostumbrada, ¿no? Entonces, si la cabeza, la autoridad, tiene esos comportamientos, ya se había hecho un mapeo, o sea, un estudio de su perfil, ¿no? Personal, de este funcionario, ya se había advertido digamos, de cómo iba a cojear él una vez tenido ese poder, ¿no? Hasta se sospechaba con mucha suspicacia que podía él tener un objetivo, un propósito, ¿no? Su nombramiento. Pero al final, mira cómo ha terminado. Mirta Vázquez, que ahora se le ha dado la confianza, tuvo que adelantarse al presidente después de su largo silencio y decir que lo iba a expulsar a este señor, a este ministro, una vez retorne el presidente. De su visita, creo, estaba en Chota, en Cajamarca otra vez, ¿no? Visitando a sus padres, creo. Entonces, he ahí el problema. Ya lo habían dicho otros analistas, ¿no? Ayer escuchaba a Fernando Altuve. Miren, creo que él no quiere dejar de ser sindicalista. Él todavía no se cree que el hecho de que es presidente de la República. Y está muy confundido, está tareado con tratar de devolver favores y se olvida que un presidente debe tener, pues, en lo mínimo una dignidad, ¿no? Que representa a los peruanos. Y eso era el hecho de tomar decisiones firmes. Si a él se le critica ser débil, ¿no? Pues obviamente yo procuro comportarme de otra manera para proyectar otra imagen. Y eso es lo que no está pasando con él, obviamente, ¿no? Lo que, como bien Vladimir Cerrón lo ha dejado, Bellido lo ha dejado, encima ahora lo maltratan, sus exministros lo maltratan, entonces parece que se queda sin aliados y ha tenido, espero, la suerte que ahora con esta nueva esperanza que supone Mirta, pues ojalá que el gabinete Vázquez, pues, nos dé mayores beneficios, ¿no? Que los pocos que hemos obtenido ahora con su elección. Y es un poco, también, viendo la debilidad que nuestro sistema por partidos políticos, nuestro sistema democrático, hoy día veía un poco el tema del debate, porque, bueno, ver el debate, pues, no te causa ningún tipo de aumento de conocimiento en este congreso que tenemos, pero viendo la intervención puntual de algunos, por ejemplo, de Perú Libre, los mismos ataques del mismo partido que llevó el poder a Pedro Castillo. Pues eso es ilógico, pues tú puedes esperar ataques, digamos, de Fuerza Popular, de Acción Popular, que son otros partidos de oposición, pero escuchar mismos ataques, por ejemplo, una congresista llamó el ministro del FMI
a Pedro Frank, llamó a la ministra antilaboral, a la presidenta del Consejo de Ministros, la actual Mirta Vázquez. Entonces, es un poco, pues, saber que este gobierno no tiene ni siquiera un sostén, y cuidado, porque puede producirse lo que le pasó a Vizcarra, que Vizcarra no tenía ni siquiera partido político, creía que tenía los PP Causa, que al final terminaron desintegrándose, pasaron de un lado a otro y al final no lograron nada. Entonces, cuidado que a Pedro Castillo Entonces, tú estás prácticamente diciendo, como escuchaba yo a Fernando Altuve, pero escuchaba también a otro analista, decía, lo que yo entiendo, a Castillo está pidiendo vacancia él mismo está pidiendo vacancia porque no habla, no conduce, sus ministros un día dicen otro y sale el presidente del Consejo de Ministros y le dice otra cosa. Tenemos un ex ministro Barrenzuela, que decía que era una fiesta de trabajo y todavía tuvo la desfachatez de decir el Perú no debe parar. Bueno, y después sale esta vecina a decir que era su parlante la que estaba en demasiado volumen. Bueno, generalmente pues esto ya es algo anecdótico, pues, ¿no, Michelle? Lo que sucede aquí, Alexis, es que creo yo, ¿no? Que esto es parte de la crisis de partidos políticos, ¿no? Del sistema electoral. Aquí este señor ha ingresado a un partido, él mismo lo advertía, su esposa, si no me equivoco, lo advertía, ¿no? Que era un vientre de alquiler, que no sabían dónde ir, que ellos, digamos, tenían claro cuál era su causa, ¿no? Del profesorado y todo esto, pero no sabían dónde caer, como se dice, ¿no? Y cayeron en la boca del diablo, ¿no? De Vladimir Cerrón. Entonces, ese pacto era provisional, era transitorio. Ese pacto era un pacto, pues, con una daga atrás, ¿no? Una vez que tú me sueltes la mano, yo voy a ir al cuello. Más básicamente, esa es digamos, la expectativa que generó su alianza. Y esto al final se vino abajo con la expulsión, porque creo yo que fue una expulsión de Bellido. Entonces, hay que tener aquí las cosas claras, ¿no, Alexis? Aquí el tema es que el presidente ha llegado como llegó Pedro Pablo Kuczynski, con un partido ni siquiera, en el caso de Pedro Pablo, débil, y en el caso de Perú Libre, fuerte, pero que no era su partido. Entonces, tú vas a escuchar que en el Parlamento, y creo que es algo bastante extraño, porque en el mundo desarrollado es muy difícil que el presidente, cuando va a pedir, en este caso, la presidenta del Consejo de Ministros pide la confianza, ¿no? Del gabinete, sus propios, digamos, militantes, entre comillas, militantes del propio partido, de quien ejerce el poder, hagan crítica y busquen más bien un voto contrario. O sea, busquen afectar al gabinete que ha presentado el presidente, ¿no? Entonces, es una cuestión de crisis democrática, crisis de partidos políticos. Como te digo, esta crisis de partidos políticos hace que nuestra maduración, que debería ser positiva, sea negativa. Y esta suerte de crítica, presión social con los funcionarios genere caos. No demoran en vacarlo. Sí. Si comete más errores, no demoran en vacarlo. Y si lo vacan, otra vez el país, ¿cómo va a estar, no? ¿Cómo van a estar, no? Sobre todo los que comemos, como se dice, con poco dinero, que somos los más afectados con la inflación, con el cambio del dólar y en todas estas variantes económicas que suceden por actos políticos. Y ya ¿Qué les pasa? Ya comienzan las cosas que la izquierda dijo que nunca iba a hacer, pero ya las quiere hacer. Como por ejemplo la subida de impuestos. A mí me da un poco de curiosidad a ver las personas que dicen, no, les están subiendo a los ricos. A ver, un momento. Si algo sabe la izquierda es encasillar en este discurso populista y decir, nosotros solo le vamos a subir a los ricos y los que no, y los que se van a ver beneficiados son las clases bajas, la clase media, los pobres. Después el tema de la nacionalización del gas de camisea. Lo que intenta tapar el Estado es el fracaso en la distribución de este producto. Y eso muy bien creo que sí. Tú lo sabes, Michelle. ¿Cuánto de gas se saca? ¿Cuánto distribuye la empresa? ¿Y cuánto regresa al subsuelo? Porque no existe una red distributiva. O sea, y en eso, ¿quién está? El Estado. O sea, si hay alguien que está fallando aquí en la distribución del gas, ¿por qué hoy el gas tiene el precio que tiene? Es el Estado. Y un gobierno que no tiene, y su mejor discurso pues es ir al populismo y decirle, bueno, la culpa es la empresa privada que quiere ganar todo ello, la culpa es el sistema y hay que nacionalizar el gas de camisea.
Bueno, tenemos el ejemplo de Talara, pues ahí está el ejemplo de solo ponerle un poco que revisen la historia de Velasco cuando nacionaliza la International Petroleum Company, hoy Petroperú y todo esto, y vemos como en pocas palabras, esta refinería no sirve para nada. Sí, refinería de Talara, para hoy, en el Perú, pues, como dijo un especialista, el Perú no es un país petrolero, pues, ¿no? Y nos metieron en la idea de decir que el Perú era un país petrolero. Entonces, después está el tema de los impuestos. El tema de los impuestos, de que tenemos un ministro que dice que le arde el hígado porque ve un automóvil de $300,000, porque ve a una persona pues pasearse por Lima con un automóvil de $200,000 o $300,000. ¿Y qué es ellos quienes tienen que pagar más impuestos? Yo no entiendo este gobierno, de verdad, que a veces uno cuando empieza a hacer esas medidas es porque te das cuenta que tu gasto público está subiendo. Y cuando no tienes dinero para obtener, no tienes ingresos, o en pocas palabras, no puedes cumplir el populismo que has arrojado por el oro y el morro que prometiste en campaña, empiezas a tomar estas acciones. ¿Quiénes se ven más afectados con estas medidas, Michelle? Que es obvio, mira, Alexis, estaba hoy muy embelesado con una obra maestra de Victoria Santa Cruz, ¿te acuerdas? Meditaron Negra, ¿no? Y ella decía, ¿no? En una entrevista, en un documental, creo, sobre justamente ese poema, y ella decía, esto nace en función de una mala experiencia, pero a la vez también me permitió descubrir que si uno no es leal consigo mismo, no puede ser leal con cualquier otra cosa. Lo mismo pasa cuando un político ofrece un discurso en una candidatura y te dice yo soy de esta línea y llega al gobierno y se da cuenta pues que lo que digamos debía ejecutar no lo puede ejecutar. Lo mínimo que puedes hacer es tratar de conducir a tus electores a esta nueva forma de gobernar que no va a ser la que prometiste, pero explicas con tu discurso cuáles son tus nuevos planes adaptados a la realidad que has encontrado en el Estado, ¿no? Ese es lo mínimamente que puede hacer un político, si quiere ser sincero. Digamos, si quiere lograr ese porcentaje de sinceridad que se requiere, al menos, para ser un político y ser calificado como una persona honesta, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, que te venden oro, te venden plata, te venden rubíes, se venden todo, llegan al gobierno y sucede que no pueden hacerlo. Y no lo pueden hacer ni siquiera porque los funcionarios técnicos le aconsejan, sino porque realmente no aterriza en nada, ni jurídicamente pueden aterrizar sus propuestas. Entonces, como cuando dijo el presidente que debía haber una entidad que controle los recursos cuando ya existe una entidad, o sea, para que veas el nivel de desconocimiento del Estado peruano, ¿no? De un político peruano. Entonces, esto pasa que Pedro Frank también con ese resentimiento que es absurdo. Siempre he dicho yo, voy a votar por la izquierda el día en que no sean resentidos. Y Dios mío, ese resentimiento de decir, aquel que tiene dinero, le tengo que cobrar más y más impuestos. Tú sabes que una persona que construye una empresa desde abajo, un emprendimiento, de alguna u otra manera genera riqueza, no solo para sí mismo, que es el impulso que le llaman, lo que decía Smith, ¿no? Es mi propio impulso individual, para mí, pero de alguna u otra manera para satisfacer esa necesidad natural, primigenia, que es lo que yo quiero enriquecerme, lo hago también enriqueciendo a los demás, porque para enriquecerme necesito enriquecer a los demás, necesito generar productividad, trabajo. ¿Me entiendes? El sistema funciona así, en el mundo ya funciona así, los países que no quieren funcionar así están quemados. No tengo que darte ejemplos. Mira cómo está Corea del Norte, mira cómo está Cuba, mira cómo está Venezuela. Y ellos ruegan porque se abran los mercados, pero no que sus políticas son antimercado. Entonces, he ahí el problema, la falta de sinceridad, sobre todo de estos políticos que lamentablemente son de izquierda. Digo lamentable porque buenos partidos han sido de izquierda, pero ya no hay un liderazgo en ese sector, no lo hay. Es difícil encontrarlo, ¿no? Antes fue el APRA, digamos la izquierda más razonable, ¿no? La que tenía sentido común, ¿no? Ahora está en una crisis interna, hay otros partidos también que pudieron llevar la bandera, pero tampoco lo han hecho. Entonces aparecen estas personas que te venden sueños, que te dicen lo que debe ser, sí, sin aterrizarlo responsablemente, y pues pasa esto.
No saben qué hacer en el Estado. Suben los impuestos, la gente no quiere más impuestos, la gente quiere trabajo, hermano. Es algo que todos queremos, trabajar, producir, ¿no? No queremos dejar de pagar los impuestos que tenemos ahora. Lo que queremos es que no nos aumenten impuestos. Claro. El problema ahorita es que tú le quieres aumentar impuestos a una sociedad que está o ha estado en recesión, donde el bono no llegaba y los bonos eran miserables y los bonos millonarios que querían llegar llegaban a empresas fantasmas. Entonces, he allí el problema. No se comprende nuestra necesidad. Nuestra necesidad es de formalidad, no de informalidad, formalidad. O sea, hay mucha gente que puede pagar impuestos y no lo hace. A esa gente dirígete, no a los pocos que les cobran ya impuestos. Estás generando una suerte de abuso en una democracia que debería hacer primar el derecho a la igualdad. Así es, así es. Y tienes toda la razón y concuerdo contigo. Yo decía, a veces ya no quiero tocar el tema de Venezuela, Cuba, porque la izquierda lo ha hecho tan llevado a la mofa incluso estos temas que dicen que todo lo ve en Venezuela, todo lo ve en Cuba. Yo solo digo, veamos el caso de Argentina. La tasa impositiva de Argentina supera el 100%. Miren cómo están ahorita, 50% de inflación. Capitales que en Argentina está, el dólar también subiendo a niveles récords en Argentina, en temas de pesos argentinos. Argentina, país de la carne, no tiene carne. Imagínense. O sea, veamos solamente esas realidades, cómo se está condicionando. Un país que se basa en carne, en la exportación de carne, no restringe la exportación de carne y no tiene carne. O sea, los países que están caracterizados por tener un determinado producto bien, ¿no? O a generar algún servicio, no lo tienen en los países que han decidido tratar de estatizar todo, nacionalizar todo. Protección. ¿No? Mira, ese proteccionismo es peligroso. Mira, yo entiendo los sectores estratégicos, porque es verdad, en el mundo los sectores estratégicos por lo general tienen una intervención del Estado y se entiende porque son estratégicos. En tiempos de guerra, en tiempos de riesgo, ¿no? Belicoso, de alguna u otra manera, se necesitan de que el Estado tenga cierto poder, control de este sector, ¿no? El sector hidrocarburos, tú has hablado del gas, llámese el petróleo, llámese la energía, etcétera, la minería misma, hermano. Entonces, la idea es que el Estado intervenga, pero con el privado, a fin de que no se convierta en un elefante burocrático, donde se pongan a dedo por cambio de gobernante o de ministro, se pongan a dedo personas que no cumplan con los requisitos de puesto, de formación académica, experiencia profesional, capacitación. Entonces, ¿qué sucede cuando una empresa del Estado solo obedece a la dinámica política y no al objetivo productivo, que es generar renta? Yo quiero que sea rentable mi empresa. Mira cuántas EPS hay a nivel nacional. La única creo que funciona y relativamente bien es EDAPAL. Las demás EPS están que EPS Grau, no tengo que decir nada. O sea, realmente es lamentable porque debería ser una muy buena empresa, pero tiene muchas brechas que solucionar como empresa para ser una empresa. Mira Tumbes, cuando se quiso llevar al privado a Tumbes, al sector de agua, porque fue un ejemplo, entre comillas, de la privatización del agua, fracasaron. O sea, hay sectores donde el Estado tiene que estar, pero tiene que ser eficiente. Y la única forma de garantizarlo es con una inversión privada. Por ejemplo, sector bolsa, la bolsa de valores. ¿Por qué no abrir determinadas acciones a la bolsa de valores? Hay un temor de las empresas públicas de que el 49% de acciones pasen a la bolsa de valores. No quieren. No quieren. Y eso debe acabar. Mientras el Estado tenga el 51%, tiene el control. Tiene el control. Dejemos que el privado genere ese control externo, porque el Estado es juez y parte, y por lo general es mal juez, y es una parte muy viva también. Entonces, necesitamos que el privado pueda controlar, ejercer ese control, y de ser necesario también de que el sector público controle al privado, pero no generar ese abuso. Tú has hablado del gas, hermano, y el gas es importantísimo. En el sur, el problema no es la extracción de gas. Gas hay de sobra, como tú dices, hasta lo regresan al subsuelo. Escuchaba por ahí una noticia de una asociación, ¿no? de industrias, creo que fue, que sacó una explicación sobre el caso del gas. El problema era la distribución. Los intermediarios que llevan el gas, por ejemplo, los que te dejan el balón en casa, ¿no? Ellos son el problema del costo altísimo del balón de gas. El gas sale bien, pero llega a casa mal.
Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Bueno, tengo que regular esa situación, pero no una cuestión de regulación de precios, no, yo te pongo un tope, esto debe costar esto, no, eso es terrible, eso fracasa, sino una cuestión de regular para proteger al consumidor de cualquier perversión en el mercado. Esa es la idea de la creación de Indecopi, ¿no? De la Exacto, creación del exacto, Código de Protección al Consumidor. Esa es la idea. Entrar a que estas empresas que compiten dentro del mercado no pacten y digan, bueno, vamos a cobrar todos a 50 soles, ¿no? Y todas cobran 50 soles, sino que exista una verdadera competencia. Y es generalmente en la competencia que se genera en el mercado, es donde se da, porque el controlar precios es lo peor que se puede hacer, pues es lo peor que se puede generar. Yo veo mucho el tema de la realidad porque la política argentina está viviendo un tema ahorita importante de elecciones, parece que llega al fin, pareciera con estas elecciones legislativas que van a haber en Argentina, que el gobierno de Alberto Fernández la tercera etapa del kirchnerismo, como le dicen algunos, llega a su fin en tan solo 2 años, porque pareciera que el kirchnerismo va a sufrir una dura derrota electoral, y estaban hablando de controlar precios, y solo dieron esa medida y en una semana ya perdieron nuevamente más inversiones, más el FMI incluso se ha pronunciado por el tema de ello. Hay protestas en Argentina, aumentan más los precios, es un desastre, ¿no? Entonces, ese discurso fácil, ese populismo torpe que a veces llevan algunos gobernantes, pues generan estas situaciones. Y es lo que le está pasando a este gobierno, pues que no sabe dar respuestas a su población, y lo primero que se le viene es decir, bueno, vamos a nacionalizar, bueno, vamos a controlar los precios, bueno, hay que ir viendo un tema de acabar con los monopolios, ¿no? Y comienza, pues, si la primera persona que dice, bueno, sí, la culpa la tiene el empresario, y hacen que la idea de que, no, el empresario es malo, el empresario es lo peor, el empresario es el demonio. El empresario, tú mismo lo has dicho, Michelle, desde que impulsa un negocio, está creando riqueza, la crea con el empleo. Ese es el círculo, como decía Adam Smith, ¿no? Adam Smith un poco en terminología era un poco, digamos, duro, porque él decía, con el egoísmo avanzaba la sociedad, porque decía que parte del proyecto que uno era parte del egoísmo propio que tenía uno, por ejemplo, bueno, ya me separo y voy a crear mi propia empresa, decía, eso era, entonces, pero al final eso genera riqueza, ¿no? Y ayuda a otras personas, porque lo que tú, como mismo dices, Michelle, lo que quiere la población es trabajar. La población no quiere que le des a cada mes 380 soles si al final los productos básicos van a seguir subiendo. Y además, si no eres un Estado eficiente, porque muchos hablan y dicen, mira, bueno, aquellos que justifican, ¿no? Creo que son los caviares los que justifican esto, ¿no? Dicen, mira Europa paga 50, 48, 55%, y es verdad. O sea, tú preguntas a la gente, los peruanos que se han ido a Europa a trabajar y les cobran bien impuestos. Pero hay que entender algo, allá son eficientes como Estado. Tú sabes que tus impuestos van a un buen sector salud, ¿no? O sea, que vas a recibir todas las atenciones de primer nivel, vas a recibir buenas pistas, o sea, buenas veredas, excelente sistema de agua, de luz, una red inalámbrica moderna, vas a recibir seguridad ciudadana de primer nivel, cámaras de seguridad, controles a los oficiales, ¿no? Todo esto. En un país que no es un Estado eficiente, es mejor que el Estado sea pequeño y demos mayor prioridad al privado para que se encargue de solucionar mejor las cosas. Mira, obras por impuestos, ese es el mejor ejemplo. Yo, en mi visita aquí a Talara, que es el lugar donde nací, yo pasé por Piura y me di cuenta que las avenidas que habían construido los privados en función de obras por impuestos estaban mejor mantenidas que las avenidas que debía construir el municipio, ¿no? Entonces, que donde el expediente técnico, la contratación está en manos de ellos. Hay algo que no está cuadrando aquí, ¿no? Que es que quizás sería hacer que el Estado sea más pequeño. Y eso no debilita al Estado. O sea, un Estado fuerte puede ser pequeño. Un Estado pequeño, fuerte. Mira el Estado chileno. Chile es un Estado fuerte. Ojo, los niveles de transparencia a nivel internacional, el último índice que creo que es el del 2018, arrojaba que Chile tenía índices de transparencia en gestión pública, ¿eh? El nivel de Europa, de Australia, o sea, de países de la Mancomunidad de Naciones, de la Commonwealth, ¿no? De Estados Unidos. Y es que ellos han entendido lo que trajeron los ingleses en su momento, ¿no? Que es el hecho de darle prioridad al privado, que ahora están en una suerte de tragedia impulsada por ellos mismos, por la emoción, lo emocional, y eso es peligroso hasta en nuestra vida privada, ¿no?
ser muy emotivos, no darle prioridad a esto, a la razón, cabeza fría para tomar decisiones. Han querido cambiar su constitución, lo han declarado y si bien es cierto es parte de la fiesta democrática, no quita que ahora estén asumiendo un gran riesgo, porque su sistema implica voto voluntario. ¿Qué significa eso? El sistema antes de ahora entrar en reforma implicaba un voto voluntario. Y muchas veces pasa que la gente que se dedica a trabajar, la gente que puede tener un mejor concepto de país, no quiere ir a votar. Y la gente que por lo general pues está abocada a movimientos políticos menos prudentes, ¿no? Más impulsivos, más usando el término coloquial juvenil, más locos, ¿no? Con sus propuestas, son los que llegan al poder. Y eso ha pasado con Chile. Ese fue el fracaso, pero no fue un fracaso económico. Sus niveles de protección a los derechos mínimos de sus ciudadanos son altísimos. Es más, le decían el Israel americano, porque Israel en un ambiente de pobreza es el país más rico. Allá en Medio Oriente. Igualito pasa con Chile. Y pasaba lo mismo con Inglaterra. Tú has mencionado a Smith, pues al frente estaba el proteccionismo francés, con Luis XIV, que era el máximo representante de ese proteccionismo económico. Fracasaron. Argentina está fracasando porque esa cuestión cíclica que manejan de economía en crisis, porque cada 10, 20 años caen en crisis, es porque como democracias no han madurado. Mientras Colombia está tratando de madurar como corresponde, Panamá, está ahorita México tratando de hacerlo y están solucionando sus problemas poco a poco, pero siguen en esa línea, Argentina va hacia atrás y está jalando a otros países. Uruguay es el único que trata de mantener una suerte de responsabilidad social con los derechos civiles y a la vez también con el respeto hacia la economía. Así es. ¿Entiendes? Es el único país, creo, de Latinoamérica. Los demás, y bueno, junto a Chile, pero los demás estamos en una suerte de, digamos, peligro frente al abismo, ¿no? Estamos a punto de caer. Perú estaba en buena situación, en una buena posición, con buenas expectativas. El presidente ha asumido para ser el mejor presidente de todos, pero está dejando que esa oportunidad se vaya. Sí, y eso pasa también cuando tú llegas a improvisar al poder, cuando no sabes qué hacer en el poder, ¿no? Y es lo que pasa en la mayoría de nuestra clase política. No solo hablando de gobiernos nacionales, sino gobiernos regionales, gobiernos locales. Tú tocaste el tema de la crisis del sistema de partidos de este general, pues, ¿no? Y aquí lo vemos día a día, pues, ¿no? Lo vemos, se acercan unas elecciones regionales y municipales donde generalmente uno se pregunta qué producto se le va a dar a la población, a una población que cada día está más desencantada de sus autoridades políticas, a una población que cada día ve que la política simplemente es ir a llenarse el bolsillo o hacer agencia de empleo las municipalidades o los gobiernos regionales. Tenemos, por ejemplo, gobernadores regionales presos, exgobernadores en el caso de Piura, con sentencias de prisión suspendida. Tenemos mucho, ¿no? Y se acerca a ese tema. Un poco, pues, hablando. Cuando se acaba el discurso, tú que eres también abogado, dicen, la culpa es de la constitución política. Y un poco entrando a la constitución política, porque es otro tema que me gustaría tocar. ¿Por qué este afán, Michel, tú como lo ves como abogado, de echarle la culpa a todo a la constitución actual y decir que el Perú va a ser un paraíso, va a ser la tierra prometida cuando se cambie la constitución política? ¿Por qué hasta el día de hoy se mantiene ese discurso? Es que yo creo que nosotros como ciudadanos, y perdona el término, y digo nosotros porque todos estamos incluidos, todos, somos un poco hipócritas, ¿no? Con digamos, la revolución que buscamos. Buscamos la revolución de una administración pública sana, sin corrupción. Pero en nuestro día a día no hacemos eso. Mira, vamos a poner un ejemplo. En las capacitaciones que brindo, siempre pregunto al inicio, ¿no? ¿Quién es el culpable de la corrupción? Lo primero que dicen los ciudadanos o los asistentes a la capacitación es, si están en una institución privada, en una empresa privada, el gerente general, dicen, ¿no? El directorio. Si estoy haciendo una capacitación al sector público, dicen el ministro, el presidente, el congresista, ¿no? El juez, lo que fuere. Mira,
Cuando se cerró el Congreso en el año 2019, la gente pensó que los problemas de corrupción se iban a solucionar porque todo partía del Congreso de la República. El origen de la corrupción, según las personas, era el Congreso de la República. Sin embargo, el Congreso cerrado durante todo el 2019, donde no logró ni siquiera pasar 1.5 millones de presupuesto ejecutado, es decir, no representó ni el 0.003% del presupuesto nacional, imagínate eso. En ese momento, en el 2019, sin Congreso de la República, se dio la cifra más alta en pérdidas por corrupción, 23.000 millones de soles. ¿Quién era presidente? Un presidente que hablaba de la lucha contra la corrupción, el presidente Martín Vizcarra, hoy inhabilitado 10 años y con procesos fiscales abiertos, ¿no? Entonces, esta persona nos hizo creer, o al menos nosotros, como víctimas siempre, pensando que lo somos, nos quisimos creer ese discurso. Mira, la corrupción es un pulpo, está en todos lados. Hay corrupción privada, hay corrupción pública, corrupción en el Poder Judicial, corrupción en los ministerios, corrupción en los alcaldes, en los gobiernos regionales, pero también hay corrupción en la vida diaria. Te pongo un ejemplo, el robo de cable, el robo de luz, el robo de agua, comprar objetos en un mercado negro, ¿no? E incluso hasta, mira, sobornar a un policía cuando me quiere poner papeleta. O lo más mínimo como es no ceder el asiento a una persona embarazada, inválido, discapacitada, perdonando el término, a un niño en el bus. Eso son faltas éticas. Suma todas estas faltas éticas y cuestan más que el caso Odebrecht. Diariamente eso ocurre. ¿Qué pasa? ¿A quiénes elegimos? El presidente que yo te comento ha sido elegido el más votado en las últimas elecciones. ¿Te das cuenta? Entonces, eso nos lleva a pensar que quizás el problema no son ellos, quizás el problema no es el sistema. Ninguna constitución en el mundo ha cambiado los niveles de corrupción. Ninguna. ¿Sabes qué cambia los niveles de corrupción? El acto propio, el acto individual, que como familia reflexionemos y comencemos a cambiar desde casa. Cuando no seamos vivos y no evadamos impuestos. No querramos engañar al fisco. Desde ahí empieza todo. Evadimos impuestos, pero reclamamos justicia social. Entonces, son muchas cosas que parten. Esta dicotomía falsa, ¿no?, que existe, ¿no?, entre lo que yo quiero y lo que me está pasando, es lo más hipócrita. Yo creo que necesitamos una suerte de jalón de orejas como ciudadanos y pensemos también en que parte de nuestra responsabilidad en el momento en que estamos más empoderados es en el momento de la votación. Ahí somos poderosos, porque elegimos quién nos va a regir durante 5 años, quiénes van a estar en el foro parlamentario, quiénes, porque estando en el foro parlamentario y estando en el ejecutivo van a elegir a los demás, digamos, funcionarios de alto nivel de otros organismos autónomos, defensor del pueblo, tienes presidente del Poder Judicial, tienes, entre otros, del Tribunal Constitucional, entre otras instituciones, ¿no? Entonces, Indecopi, mira lo que ha pasado ahorita. ¿A quién han nombrado como cabeza de Indecopi? Nada más evalúa su perfil, un golpe a la meritocracia. Entonces, ahí está. Somos responsables. Derivar esto a la Constitución es una falsedad. Es una ilusión, una quimera, no nos va a llevar absolutamente nada. Sí, y concuerdo contigo, ¿no? ¿Qué podríamos decir de nuestro sistema político, de todo lo que pasa? El tema es que estos fraccionamientos o estas crisis políticas llevan a que surjan nuevas voces, incluso hasta pueden decirse radicales. Vuelvo a poner el tema de Argentina, por ejemplo. En Argentina ha surgido este famoso movimiento libertario, ¿no? El famoso movimiento libertario liderado por este conocido economista que se ha hecho famoso en redes, Javier Milei. En España, por ejemplo, salió esta tribuna de Vox, ¿no? Están saliendo posturas que de alguna u otra manera son radicales en el concepto y en el discurso. En Chile, José Antonio Kast. En Chile, José Antonio Kast, ¿no? En el Perú parecía que ese fenómeno era López Aliaga. Se estimaba que ese fenómeno era López Aliaga. Pero yo estimo que puede salir otra figura de esa corriente que viene en toda América Latina, Milei, José Antonio Kast. En Colombia creo que hay una señora, se me va el nombre, que está candidateando a la presidencia de la República, mujer que también creo que es de la línea de ellos. Entonces hay un poco de preocupación en esos temas, ¿no? Hay un tema de ver
qué pasa con el tema de nuestro país, también enfocarnos a las soluciones que quiere el peruano común y corriente. Lo que quiere el ciudadano. Lo que quiere el ciudadano, tú le dijiste, es trabajo. Lo que quiere el peruano es que no le restrinjas sus libertades dentro de para que él pueda laborar o tú promuevas empleo y eso de vivir constantemente en el subsidio o en los programas sociales, ¿no? Al final generan en crisis, no llevan a esto. No es la solución, no es la solución, esto no es solución. Entonces, creo que ahí es donde tiene que entrar el tema de ver la situación. Y hay quienes dicen, vuelvo a repetir, de la constitución política, ¿no? Al final, ni ellos mismos saben qué quieren cambiar de la constitución política. No saben ni siquiera, y es un poco... No conocen su constitución. El presidente nos ha demostrado que no conoce qué es la Contraloría General de la República. Claro, no conoce, pues, exactamente. Pero la revolución política, mira, y eso, Alexis, que quede claro, por lo general, los, entre comillas, revolucionarios que obedecen a ese estigma, y digo estigma porque eso nosotros los hemos catalogado así y les hemos puesto ese estereotipo, ¿no? Esa tara de que ellos son los revolucionarios. De revolucionarios no tienen nada, porque la idea es que este sistema funcione, está bien organizado. Leemos la Constitución del 93, cogemos ese libro chiquitito y lo comenzamos a leer. Y nos damos cuenta que es una Constitución espléndida. No digo que de repente no podamos cambiarla, cambiémosla, pero estar en esa suerte, mira, la del 60, ¿cuánto tiempo duró? Creo que es la que más tiempo ha durado, casi 50 años, no recuerdo bien. La del 33 ha durado también 40 y pico años. Y ahorita en el 93 lleva, ¿cuántos años? 93, pues estamos 7, 10, 17, 20 años, si no lo sé. Y ya la queremos cambiar, porque según nuestro pensamiento, cambiando de constitución van a mejorar las cosas. Mira, la del 93, en su momento, digamos, el origen no... era un origen, es muy polémico, ¿no? Por el hecho de que fue un autogolpe, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo terminó ahora de sus días? Está bien. Pero digamos que esa carta no le pertenecía a él, sino una constituyente convocada libremente, que nosotros votamos y nos hicieron esa constitución, que ha servido muchísimo, el reforzamiento de la Defensoría del Pueblo. Es más, en el año 2017 ha sido modificada, declarándose los delitos graves de corrupción como imprescriptibles, con decirte esto. Entonces, esta constitución funciona. La cosa es que todas el conjunto, el plexo de leyes que tenemos, las ejecutemos. Las leyes están. Leyes anticorrupción, leyes contra el lavado de activos, contra el terrorismo, leyes contra el feminicidio, tenemos leyes de sobra, hermano. Lo que no tenemos ahorita es la capacidad de ejecutarlas y tener la autoridad para hacerlo. Claro ejemplo, ministro del Interior. Claro ejemplo. Y miles de funcionarios también, que se dedican al ámbito privado, a la vez que son funcionarios, y encima, pues, desobedecen las normas COVID. Eso dice muchísimo. Sí. Porque no puedes ser autoridad si no cumple, no puedes tener la autoridad, autoritas, ¿no? No puedes tener autoritas, como decían en Roma, si es que no cumples tus propias normas. Tú eres la cabeza, tú eres la autoridad edil en tu localidad, en tu distrito, provincia, llámese región o a nivel nacional. Tú debes cumplir las normas por el simple hecho que tu investidura es pública. Tú eres un personaje público. Todo lo que tú hagas, todos miramos. Todos vemos tu forma de vida. Por eso dicen que un político, cuando asume la función pública, tiene que comportarse mejor que nunca. Ellos son nuestros líderes. Sí. Y ahora hablemos un poco de la oposición. ¿Cómo ves la oposición en nuestro país? Bueno, no tampoco se aleja un poco también de los temas, de las mismas críticas que podríamos hablarle del oficialismo de Perú Libre, ¿no? Porque también, bueno, están en sus diatribas, en sus procesos. Hace poco he visto que Acción Popular ha tenido elecciones internas, ha ganado la corriente belaundista, el nuevo secretario general ha salido a decir, vamos a votar a todos los vizcarristas, caviares que se habían insertado aquí en Acción Popular, un poco un mensaje a Johnny Lescano. Entonces, ¿cómo ves la oposición? ¿Cómo ves esta oposición? ¿Cómo analizas al resto de partidos que hay en el Congreso de la República? ¿Cómo los ves? ¿Unidos? ¿Enfrascados? ¿Crees tú que en un futuro
hablemos de una vacancia, o cómo ves el futuro también de este gobierno y de la oposición. ¿Seguirá este enfrentamiento? ¿Seguirá esta discusión que no pareciera que nunca acabar? ¿Cómo lo ves tú, Michel? Yo creo que el cierre del Congreso de Vizcarra nos hizo mucho daño como nación, ¿no? Porque finalmente este Congreso debía ser mejor que los otros, ¿no? Que los anteriores. Pero lo que observo aquí de la oposición es que, si bien es cierto, está fraccionada, lo que supone una mejoría frente a lo que elegimos en 2016, una oposición sumamente mayoritaria, ¿no? Abusiva. Lo que vemos ahora es que ese fraccionamiento incluso no solo va en su estructura, digamos, cuando ejercen como grupo parlamentario, ¿no? Como bancada, sino también que va o se ve reflejado en su propia estructura interna como partido político. O sea, el resquebrajamiento, digamos, la ruptura, ¿no? que hay de su liderazgo viene desde el partido. Y eso se va a ver reflejado en las bancadas. Bancadas que tú dices son de oposición, pero la mitad de esa bancada es pro gobierno, es oficialista. Y la otra mitad realmente es de oposición. Entonces, ahí viene esta suerte de confusión que se genera en el elector, en los ciudadanos, cuando vemos los debates parlamentarios, que ya dejaron de ser, como tú dices, lúcidos, ¿no? De ilustrarnos, como antes. Tú escuchabas un debate, pues, terminabas aprendiendo algo. Ahora lo único que terminas aprendiendo son lisuras, creo. Pero igual hay que tener en cuenta que digamos, este Parlamento requiere de muchísima prudencia para evitar los excesos del Parlamento anterior, pero también requiere de mucho ímpetu por controlar a un ejecutivo que es débil desde su cabeza. Desde el presidente es un ejecutivo débil. Y si tenemos digamos, la sensación de que las carroñas, ¿no? Esta suerte de aves que están alrededor buscando picar algo en los ministerios, algo en todos estos puestos, que son miles y miles de puestos que nombra el presidente. Ojo, cuando el presidente te nombra a los ministros, está nombrando o está ejerciendo un poder sobre muchos subniveles que llevan consigo miles de puestos de trabajo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Se está avanzando muchísimo, por ejemplo, en temas de integridad pública. Tenemos que tener cuidado con eso, los nombramientos de los directorios, los nombramientos de las gerencias generales de empresas públicas, que son las que proveen de servicios básicos a la población o de servicios comerciales que son necesarios como el petróleo. El caso Petroperú, tú lo mencionaste. Tenemos que controlar esas empresas en el sentido de que debemos darle independencia corporativa. Un buen gobierno corporativo con una alta dirección sana, fortalecida, ejerce un mejor servicio. Si es de agua, un servicio de agua y alcantarillado. Si es un servicio de petróleo, pues digamos, un crudo a la altura de lo que se requiere, con excelentes niveles y con muchos productos turbo, llámese cualquier tipo de productos. Esta nueva refinería con el craqueo catalítico y todos los procesos que ha traído consigo esta modernización debería conducirse a su objetivo, que es hacer más barato el petróleo y hacerlo más sano para el ambiente. Pero tiene que ser una empresa eficiente, porque si vas a traer ese gobierno corporativo de la refinería pasada a la nueva, vas a generar otro elefante blanco. Evitemos cometer el mismo error. Así es, Michel. Siempre es un gusto conversar contigo, porque con todos los invitados, generalmente como invitados como tú, porque se aprende algo nuevo. Y yo aprendo aquí con los invitados que tengo aquí, cuando hablo de política, hablo de historia, hablo de literatura un poco, y siempre pues nutre ello, ¿no? Y a veces uno se pregunta por qué Michel Neira no está quizás hoy día como congresista, por qué Michel Neira no está como regidor o como alcalde, y vemos nuestras autoridades políticas y decimos, wow, pues qué pasa aquí con la ciudadanía, ¿no? Vemos a personas que simplemente no han llegado y te responden así: bueno, yo he llegado a aprender aquí, estoy aprendiendo aquí en la gestión. O sea, un regidor que te diga, yo he llegado a aprender aquí. Y a veces uno se pregunta qué pasa también con la misma población, pues, ¿no? Es fácil. Decía, recordando una famosa película de Marvel, decía, lo que las personas quieren es creer, y creen hoy por hoy en cualquier cosa. Y es cierto. En lo que sea. En lo que sea, pues, ¿no? Y es lo que pasa el día de hoy, ¿no? Y es lo que pasa, digamos, en nuestro sistema político. Bueno, yo siempre he dicho que la improvisación es lo peor, uno de los peores, más tanto como la corrupción,
que más males le pueden hacer a las instituciones públicas. Sí, eso ha pasado ahorita, ¿no? Con el tema de la reelección congresal. Si nosotros mismos sancionábamos la reelección de los congresistas, esa reforma fue, discúlpame el término, fatal, fue mortal para el Congreso. Vamos a tener advenedizos. Bueno, hay buenos, jóvenes. Por ejemplo, hay un chico, Cabero, y la hija de Alejandro Tudela, que es Sí. también Rosángela Barbarán, también de Fuerza Popular. También, Rosángela Barbarán creo que es la de Partido Fujimorista, creo que, sí, ¿no? de Fuerza Popular. Sí, claro. O sea, hay jóvenes que realmente dan la talla, se han preparado, han estudiado y realmente buscan fortalecer a su electorado, no pierden contacto con ellos y eso es positivo. Usan medios tecnológicos, todo, pero son la excepción. Claro. La idea es que... Después hay otros parlamentarios jóvenes que presentan proyectos de ley sin costo-beneficio, ¿no? Como Singri Bazán, pues, por ejemplo. Eso... No. Ese es el típico charlatán, ¿no? Que te va a hablar bonito, que te va a decir que te va a defender los intereses y al momento de producir, produce ese tipo de normas que al final de nada sirven o hasta causan risa, ¿no? Porque no ves, como decía Rosa María Palacios, hay que ser mejor no digo, porque ahora cualquier insulto te denuncian en redes. Así que... Y eso lo hablamos porque, Michelle, tú has sido parlamentario joven, yo he sido parlamentario joven, y bueno, lo mínimo que nos enseñaron ahí después en la elaboración de un proyecto de ley, cómo tenía que hacerse, que tenía que llevar su costo-beneficio, que un proyecto de ley no tenía que generar gasto, etcétera, y otras cosas más, ¿no? Pero pues que alguien que dice que ha estado preparada, que ha estudiado... Es que el Congreso, Alexis, sí. El Congreso necesita controlar, basta de producir normas. Ya la sociedad peruana está harta de normas. ¿Cuántas normas tenemos? Tenemos miles de miles. No se cumplen las leyes. No se cumplen. Tenemos una norma, por ejemplo, de protección, de protección a los animales, pero a la vez también de protección al ciudadano. Y veíamos cómo Jaime Chincha, periodista peruano, caminaba por la calle mientras un ciudadano con un perro que era catalogado como agresivo de acuerdo a la norma, no llevaba su bozal. Y el ciudadano era tan irresponsable que ni caso hacía el reclamo mientras él grababa con su cámara. Entonces, no se cumple ahí la norma. Ese acto pequeño nos dice mucho como sociedad. Tenemos tantas normas, pero no las cumplimos. Claro, y después sacan leyes, como decía un excongresista, yo no entiendo por qué vienen y dicen que saquemos leyes y miden la labor parlamentaria con leyes. ¿Qué quieren que mañana saquen una ley? Declarar necesidad pública el día de la aceituna. Imagínate. Declarar necesidad pública el día del arroz chaufa. Imagínate. ¿No? Y mira, te cuento algo. En el Estado, por ejemplo, ahorita están sufriendo con el tema de la declaración jurada de intereses y la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas. Estas dos declaraciones juradas, que son controladas ahora por la Contraloría, han pasado por un sinnúmero de cambios. O sea, realmente tú, si no conoces de derecho y no te has dedicado a estudiar muy bien este asunto, inclusive un abogado de por sí se va a confundir con todos estos cambios normativos. Recién hemos aterrizado este 2021 a esta nueva regulación y lo que se espera es que los funcionarios de alto nivel y todos los servidores públicos pues declaren sus intereses, ¿no? A qué empresas yo brindo servicios, dónde he trabajado, mi familia a qué se dedican, a fin de poder detectar si existe un conflicto de intereses. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que cada vez se haga más transparente la gestión pública, pero también más eficiente, que es lo que nos falta, más ejecutores. Así es. Sechura tiene a uno muy bueno que ojalá, joven como tú, por no decir tú, te tiene a ti para que pronto, ojalá, a futuro, pueda ejecutar los sueños de todo sechurano, y en este caso ojalá que también logres llegar al ámbito nacional, porque realmente jóvenes como tú se necesitan, ¿no? Se necesita cambiar este rostro terrible de corrupción. Tenemos niveles altísimos. Al cierre de 2017, Alexis, 137.000 millones de soles en pérdidas por corrupción. Significan más de 650 cárceles. Multiplícalo, son 8 líneas de metro. Del metro de Lima, 8 líneas de metro que ha podido tener Lima o provincias, y al final se han ido al agua en corrupción. ¿Qué nos está pasando? Así es. Y creo que para estar en política hay que, además de tener un carácter altruista y no tan materialista, creo que hay que tener amor. Amor
espíritu y alma de servicio, alma de querer hacer algo por quien menos tiene. Y quienes lo han vivido, pues generalmente quizás con su infancia o han visto ello, tienen esa corazonada, ¿no? De sentir de alguna u otra manera lo que sufre el poblador común y corriente, el ciudadano que al día a día sale a lucharla por su familia, incluso al niño que vende diariamente periódico, helados, por querer ayudar en su hogar, a ese mototaxista que ve que ahora ya no es rentable porque sube la gasolina y tiene que subir el pasaje, y ahora ya la población no quiere incluso pagar Quiere ese caminar. servicio, quiere caminar. Entonces, ahí creo que tiene que estar. Y creo que los jóvenes tenemos que entrar a política. Y hablar de juventud, pues esto, como decía José Ortega y Gasset, este filósofo español, jóvenes, hacer política, porque si no la haces, se hará en contra vuestra, en contra de nosotros mismos, ¿no? Pero tampoco miremos, porque yo también resalto la frase de Allende, hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes, pero esos viejos jóvenes están en la idea, están en la actualización, que es difícil encontrarlos, pero están, porque lo que quieren, los que están en constante renovación de su conocimiento, pero los jóvenes viejos, pues que no miren la política como un puesto público, que no miren la política como un beneficio personal, que no miren la política como el alzamiento del ego, como decir yo soy el que tengo el poder y tú tienes que brindarme o saludarme y decirme todas Como las cosas. servidores, Alexis, Claro. como servidores. Así Hemos es. llegado ahí para servir, no Hemos para llegado ahí para servirnos. servir. La idea del servicio público es eso, ¿no? De hacer algo por lo demás, no por uno mismo. Es lo Así es. último que podemos pensar es en nuestra remuneración. Así es, así Ojalá, es, ojalá que así no es. nos, los jóvenes que lleguen sean transparentes y también no nos emborrachemos de poder. Caso Toledo, ¿no? Vino de abajo y Toledo. mira lo que pasó. Así es, Comprendía todo, pero parece que no lo asimiló. así es, así es. 20 millones en las cuentas lo corrompieron. Imagínate. Así es. Muy bien. Michael, ha sido un honor, un gusto estar conversando el día de hoy contigo. Nuevamente te digo, es un gusto conversar porque se aprende algo nuevo siempre. Espero tenerte en otras oportunidades aquí en el programa, de repente en un panel más amplio donde vamos a seguir debatiendo con diversas posturas políticas, pero ha sido un agradecerte en nombre de Luis TV, de mi programa Pulso Juvenil, de este humilde espacio que conduzco hoy por hoy. Ha sido un honor, un gusto y esperando reencontrarnos en una nueva oportunidad. Tus palabras finales de agradecimiento, de repente recomendación. Me dices que has estado leyendo un libro, de repente recomiendas un libro para que lo lean. Claro que sí. La tribuna es tuya Claro para que tus sí. palabras de despedidas, Michelle. Muchas gracias, Alexis. Nuevamente agradecimiento a tu público televidente. Yo estoy muy contento siempre de saber que cada vez te veo en mejores rumbos y cada vez te veo más cerca de tu objetivo, y eso es bueno. Yo creo que Sechura tiene un gran talento, y un libro que recomiendo leer es este, de Claudia Rosas Lauro, ¿no? Que es el libro El miedo en el Perú, siglo XVI al XX. Es un libro muy bonito, me lo regaló el profesor Alberto Requena de la Universidad de Piura, un gran profesor, muy inteligente, y yo creo que nos va a ayudar a comprender un poco sobre esos temores que tenemos y que a veces nos llevan a tomar pésimas decisiones como electores. Hay que corregirnos un poco con el andar del Perú en su historia, y yo creo que si somos más transparentes y somos más leales, como decía Victoria de Santa Cruz, somos más leales con nosotros mismos, vamos a ser más leales con el Perú. Sí. Aprovecho también a seguir recomendando mi libro que publiqué, En busca de la verdad, la historia que no se cuenta, ¿no? Que lo pueden obtener en Piura, en la librería, conocida librería Caballo Rojo. Y ojalá lo puedas obtener, o quizás cuando nos veamos pronto, pues ahí poder dialogar. Yo voy a estar contigo allá directamente, ya no desde pantalla, sino al costado tuyo. Ya, mucho gusto, Michelle. Como sabes, el tiempo en televisión es tiránico. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Nos vemos. A todos los televidentes, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Nos vemos en un nuevo programa de Pulso Juvenil. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.